Buen día, hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha?
Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Ahí escucho un sonido de fondo. Pues bueno, a ver. Ahí te escucho. A ver. Sí, puedo escuchar. ¿Me escuchás vos, Damián? Sí, yo escucho. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿y Diego? Sí, sí, lo escucho bien, profe. Bueno, ¿cómo andan? Cuéntenme un poquito qué pudieron avanzar en estos días. Bueno, yo recién me pude resucitar, anduve 3 días tirado en la cama con angina Opa, y no pude tocar mucho. bueno, bueno. Escúchame, Damián, ¿ya te integraste a alguno de los grupos de tus compañeros? Me tengo que integrarme todavía. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, Vamos a ponerlo por el WhatsApp. Yo les voy a pedir que hagan un listado con los títulos y a ver cuál de los títulos te puede interesar como para que te integres, ¿sí? Listo, listo. Yo me voy a integrar cuando volvamos el martes. Ok, Ya voy a ok, estar en un grupo. ok, ok, perfecto. Diego, ustedes con el trabajo de exportaciones, vi que estuvieron poniendo los links, ¿no? De información. ¿Avanzaron algo? ¿Pudieron resumir algo o encontraron alguna que fuera un poquito más detallada con el tema? Eh, Básicamente eso es lo que encontramos nosotros. La única muy detallada, muy importante la que encontramos fue la del INDEC, que estaba muy resumida y esa es la mejor para mí. Bien, bien. Bueno, ahí yo le voy a proponer que avancen en la redacción, que empiecen a escribir como el principio, la introducción, ¿no? Y un poco la idea de hoy para el martes es que, vamos a compartirlo acá, es que trabajen fijándose en cuadros, ¿sí? De la parte 2 del cuadernillo, ¿sí? Ustedes en la página 25, ¿sí? Ya tienen un capítulo que es con tablas y gráficos, ¿sí? Tablas y gráficos, ¿no? Entonces ahí está la explicación de cómo se arma una tabla, cómo se lee, ¿sí? Las tablas de frecuencia, ¿sí? Matriz de datos, ¿no? Es como bastante sencillo. Acá lo vamos a compartir, ¿no? Espérense un segundito. Compartir pantalla. Fíjense, ¿no? Tenemos un primer gráfico de tabla, ¿no? Tienen cuadro 2, ¿no? Características de los hogares por región de residencia. Total del país, localidades de 2000 y más habitantes. Años 2017-2018. Fíjense que
en el título hay mucha información, ¿no? La lectura cuidadosa del título nos brinda un primer acercamiento al contenido, más bien un acercamiento bastante efectivo, ¿no? Porque tiene bastante detallada la información en el título, ¿no? Bueno, fíjense, nos enteramos de que la segunda tabla, porque tiene el número 2, forma parte de un trabajo más extenso, contiene información sobre algunas características de hogares y que las variaciones de esos datos se organizan según la región de residencia, ¿no? Y abarcan el total del país solo con esa aclaración de que tienen más de 2.000 habitantes, ¿no? Bueno, después tienen el pie de tabla. Fíjense, vamos a volver a la tabla, pie de tabla. Fíjense ahí abajo, dice fuente INDEC, Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, ¿no? Ahí está la fuente. Eso siempre tienen que acordarse de poner de dónde sacaron la información. Si es una tabla que ya está construida, que es lo que les voy a pedir que busquen dentro de todos los materiales de acá al martes, busquen por lo menos una tabla y un gráfico que piensen que les puede servir para el trabajo, que les puede, digamos, sintetizar información importante para el trabajo, ¿no? Entonces, abajo van a tener la referencia de la tabla, de dónde se sacó, ¿no?, la información. En este caso, bueno, datos que vienen del INDEC, ¿no?, y que fueron obtenidos en una encuesta, ¿no?, nacional de gastos de hogares, ¿no? Bueno, después tienen el encabezado de las columnas, ¿no? Fíjense ahí el 3, ¿no?, arriba, región, total del país, y tienen por distintas zonas del país, ¿no? Gran Buenos Aires, zona pampeana, zona noroeste, Cuyo, Patagonia, etcétera, ¿no? Y después tienen las filas, ¿no?, que te van a ir dando los datos que van a combinar, ¿no?, en el eje con la otra entrada, ¿no? Este es el porcentaje de participación sobre el total de hogares, cuáles son los indicadores promedio, el porcentaje de hogares, el porcentaje de personas, ¿no? Entonces tenés del total de hogares, te los van clasificando. ¿Cuántos miembros por hogar? Menores de 14, adultos de 65, activos en el hogar tanto, ¿no? Porcentaje de hogares. Hogares con jefe ocupado, con clima educativo bajo, muy bajo, con inquilinos. Bueno, cada una de las clasificaciones, ¿no?, de los datos, ¿sí? Y entonces eso nos va a dar la idea de, ¿no?, cruzándolo con los números, con la frecuencia, ¿sí?, nos va a dar la información que necesitamos, ¿no? Entonces son variables que se van a ir cruzando con la cantidad de información que tiene el número, ¿no? Bueno, y por último, el 5, que es todos los datos efectivos, ¿no?, que son los números, ¿no? Y ahí es donde podés hacer la lectura y la interpretación, ¿no? Fíjense, comenzamos por el total. Hola Agustín, ¿cómo andás? Estamos mirando un poquito el cuadro de la página 30, 29-30, del cuadernillo, que es un poquito lo que les proponía que buscaran para la semana que viene, ¿sí?, para el martes, dentro de toda la información que tienen, que busquen un cuadro y un gráfico, ¿sí?, de todos los materiales que fueron buscando, que piensen que les puede servir, ¿no? Entonces estábamos leyendo este cuadro, ¿sí? Vamos a repetir un poco la información.
se están incorporando algunos de los compañeros, Francisco, Nayara, ¿cómo andan? Ahora vamos a repasar en cada grupo que pudieron avanzar. Y la idea era que leyeran, a partir de la página 25 de la parte 2, ¿sí?, el capítulo este de los cuadros y los gráficos, ¿sí?, construcción de tablas y gráficos, ¿no?, con la consigna para el martes de buscar, ¿sí?, un cuadro y un gráfico que piensen que les pueda servir, que ya esté hecho, ¿sí? Después van a hacer ustedes un cuadro, ¿sí? Cuadro, un gráfico, un gráfico de torta, ¿sí? Pero por lo menos tener uno seleccionado que piensen, bueno, este cuadro nos puede servir para ilustrar, para mostrar más claramente determinada información sobre la investigación, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Entonces vamos a... Esto es como muy sencillo, ¿no? Pero es la lectura ordenada del cuadro, ¿no? Tenés el título, vamos a repetirlo, que lo estábamos diciendo, ¿no? Siempre tienen un número, los cuadros siempre están numerados, ¿no?, para identificarlos en el texto, ¿no? Entonces este es el cuadro 2, ¿sí? Tiene un título, que los títulos tienen mucha información, son muy informativos, características de los hogares por región de residencia, total del país, y la aclaración, que se trata de localidades de 2.000 y más habitantes, la de menos no se tuvieron en cuenta, ¿no? Y te ubica el año en el cual está sacada esta información, ¿no? 2017 a 2018, ¿sí? Bueno, ahí está entrando Victoria. Muy bien. Estamos acá con los cuadros, ¿sí? Tienen el pie del cuadro, ¿sí?, que es importantísimo porque tiene la fuente, ¿sí? En este caso es del INDEC, Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, realizada o correspondiente a los años 2017-2018, ¿sí? Siempre hay que poner la fuente, ¿de dónde se sacó la información? Si no, no te vale el cuadro. ¿Por qué? Porque no sabes quién te valida esa información, si hay una institución, si es de elaboración propia. Por ahí ustedes hacen un cuadro o un gráfico juntando información de distintos datos, entonces fuente, elaboración propia basada en una encuesta en el INDEC, o basada en una encuesta de tal organismo, ¿no?, o basada en una encuesta propia, por ahí, ¿no? Siempre tienen que tener la información de dónde sacaron los datos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Lo repito porque eso es importantísimo. Bueno, después tienen, en 3 y 4, fíjense, son las dos variables, ¿no?, de construcción de los datos, ¿sí? Por un lado, aparece el total del país de personas, ¿no?, y por regiones, ¿no? Gran Buenos Aires, Pampeana, Noroeste, etc. Y el tipo de hogares, ¿no?, en el 4, ¿sí? Porcentaje de participación sobre el total de hogares, ¿no? En este caso, los van a dividir, ¿no? Miembros por hogar, si son menores de 14 o adultos de 65 y más, cuáles son activos, ¿no?, en relación con el trabajo. El porcentaje de hogares, ¿no?, también dividido según estos criterios, jefe ocupado o no, según el clima educativo, si es bajo, si hay inquilinos, si disponen de automóvil, ¿no? Como todos datos que te van indicando cómo leer la información, ¿no? Y después, por supuesto, está el número que es las distintas columnas, ¿sí?, que te va a dar del 100%, te va a dar tanto de porcentaje, ¿no? 66,3, 45,2, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces así se va interpretando
cada una de los datos, ¿no? Fíjense, acá interpretan algunos, ¿no? Comenzamos por el total del país, vemos por ejemplo que el promedio de integrantes de hogar son 3 personas. Hay pocos jóvenes y muy pocos adultos mayores. Y la mitad de los miembros del hogar no trabajan. Observamos que es alta la desocupación de jefas y jefes de hogar. Hay bastantes hogares con clima educativo bajo, casi la mitad tienen auto, casi todos tienen celular y más de la mitad tienen conexión a internet, ¿no? La cobertura privada de salud es escasa y un cuarto del total de estudiantes paga por su educación. Con respecto a la variación por región, vemos que en general no es muy importante. Se puede mencionar el clima educativo bajo en la región noreste y la cantidad de automóviles en Cuyo y la Patagonia. La conexión a internet en el Gran Buenos Aires, la cobertura privada de salud baja en el noreste y alta en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Son datos como que se destacan, ¿no?, por un mayor promedio, ¿sí?, dentro de cada uno de los números, ¿sí? Bien. Bueno, después te explica cómo citarlo según las normas APA, ¿sí? Poner el número, ¿sí? Poner el título, poner el encabezado, ¿sí? Todas las tablas deben incluir algún encabezado de columna. El interlineado con respecto al cuerpo de la tabla, ¿no? Centrar el texto en todas las celdas, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, y te repite esto de la fuente, ¿no? En la nota se incluirán el apellido del autor, el año de publicación y siempre que sea posible el número de la página. En la sección referencias bibliográficas se completarán todos los datos: información del autor, año de publicación, título del trabajo y fuente, ¿no?, para su recuperación, ¿no? Bueno, y después te indica cómo incluirlas en un trabajo, cómo armar una tabla, ¿no?, con un Google Docs, ¿sí? Bueno, tienen un par de tutoriales que también son útiles, ¿no? Y después tienen la sección más dedicada a gráficos. A mí me parece que los gráficos, los más interesantes para nosotros que estamos comenzando, es el gráfico de torta, ¿no?, que es como el más sencillo, ¿no?, que trabaja con el total de los datos y total de categorías, ¿no? Casos de violencia contra las mujeres de 18 años y más, registrados e informados al INDEC, por edad de la víctima, del 2013 al 2018. Entonces tenés los porcentajes, ¿no?, según las edades, ¿no?, 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 años y más, ¿no? En general se trabaja con porcentajes, ¿no?, y con pocas categorías, ¿no? En este caso, mujeres, ¿no?, y edades, ¿no?, vinculadas a estos casos de violencia informados al INDEC, ¿no? Pues tiene el gráfico de barras, que también se utiliza, ¿no?, para marcar evoluciones, sobre todo de los que van a trabajar con la inflación, aumento de la inflación, aumento de la pobreza, ¿no? En general para trabajar en la variable de tiempo, ¿no?, cómo va evolucionando ese dato. Y después otros más complejos, ¿no?, que yo les diría que no hacen falta, el análisis multivariado, etcétera, ¿no? Son más complejos. Bueno, y acá tienen como un resumen al final de las normas APA y todos los elementos a incorporar, ¿no? Bueno.
Entonces esa es un poquito la idea. Cuéntenme un poquito los que ingresaron, Agustín, Francisco, Nayara y Victoria, ¿qué pudieron avanzar en el trabajo? Si pudieron avanzar algo, si pudieron revisar algo. Profe, buen día. Buenas. Eh, Nosotros somos del grupo que está trabajando la desocupación del sector privado. Habíamos organizado para este fin de semana hacer todo lo que son los cuadros vistos el martes en el Zoom. Y bueno, y ahora también se va a agregar el tema de hacer los gráficos, pero hasta lo que es el abstract y la introducción terminada, no. Tendremos que empezar el desarrollo este fin de semana agregando algún gráfico ahí. Seguramente utilizaremos el histograma porque tenemos que ver el tema de cómo fue avanzando la desocupación desde el momento antes de la pandemia hasta, hasta el transcurso de la misma y por ahí. No me acuerdo bien hasta qué mes habíamos planteado, pero por ahí. Bien, bien. Recuerden ponerle el nombre a todos los integrantes del grupo, ¿sí? Porque hasta ahora hay solo dos o tres que pusieron, 2 o 3 grupos, ¿sí? Siempre me orienta, yo más o menos los tengo en la cabeza, pero siempre me orienta el tener todos los integrantes, ¿sí? Del grupo. Póngalo al Sí, ahora, del documento. al comienzo del documento, ¿qué sería en la misma carpeta? En el mismo, ustedes me compartieron hasta ahora un Word, ¿no? En Drive. Sí, varios creo. Creo que me parece hay que. Entonces me tienen que Quizás hay mandar que. me tienen que mandar la invitación. Ok, Pero bueno, en donde sea, que esté en algún lugar. bien. Bien. Victoria, tu trabajo es el de. Espérate, por acá. Y Nayara, ¿no? Por esa indigencia. Sí, profe. Bueno, Nosotras hicimos el abstract, el esquema, bien. y lo último que hicimos fue analizar las fuentes que vamos a utilizar, que básicamente comprobamos si son confiables. Ujú. Y bueno, vamos a empezar con la introducción y el desarrollo, y bueno, los gráficos y los cuadros. Bien, bien. Acá está muy bien resumido, lo vamos a compartir para todos. Está el abstract, ¿no? Y fíjense cómo el esquema, ¿no? Área temática, tema general pobreza e indigencia, tema específico aumento de la pobreza en Argentina durante la pandemia, 2020. Planteo del problema, muchas personas bajaron de clase social por esta gran caída de empleos y aumento de despidos que generó la pandemia. Esto ocasionó que la pobreza e indigencia haya tocado uno de los niveles más altos que se ha visto durante este tiempo. Hay siempre que digan algo con respecto al tiempo, con respecto al lugar, traten de precisarlo lo más posible. ¿Cuál tiempo? Desde el año 2000, del siglo XXI, etcétera, ¿no? Siempre la pregunta de investigación, preguntas, ¿cuáles fueron las causas que generaron el crecimiento de la pobreza durante la pandemia? ¿No? Una pregunta amplia. ¿Qué estrategias fueron utilizadas por el gobierno para tratar de ayudar a la población? ¿Sí? Y una primera hipótesis, la pobreza e indigencia creció en abundancia en los años de pandemia porque algunas empresas grandes, pero más que nada muchas pymes, han cerrado como consecuencia de la falta de producción y ventas, quedándose sin fondos para pagar los sueldos de sus empleados. De esta manera mucha gente se quedó en la calle. Ahí estaría bueno que puedan conseguir después algún número, ¿no?, más específico, ¿sí?, de la cantidad, del porcentaje de pymes del total, ¿no?, de la cantidad de pymes que cerraron durante la pandemia, ¿no?, porque ese dato va a impactar, ¿no? Siempre recuerden que los datos son los que